Quien está hoy con nosotros compartirá recuerdos, vivencias. Él, como pocos, logrará mostrarnos sus historias de vida. Pero bueno, dejemos que nuestro invitado se presente. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Padre vecino, mucho gusto. Pero muy bien, a ver, cuéntenos. Bueno, soy Juan Martens. Sí. Y tengo 80 años cumplidos. En mayo cumplí 80 años. Y nací en la Ucrania, que es régimen de ruso. Sí. En la Ucrania, las colonias alemanas. Y de ahí... ¿En qué año nació? Nací el año 1933, ajá, el 14 de mayo. Sí. Y bueno, de ahí tengo mis padres y un hermano mío, que somos de aquella origen. En la ex Unión Soviética. En la Unión Soviética, sí, que estaba bajo régimen comunista, digamos. ¿De Stalin? Sí. Stalin, sí, Stalin era el presidente, digamos, el que mandaba, sí, el que decidía sobre vida o muerte. Él era el jefe. Y no tenían problema en tomar la decisión inmediata. Bien. ¿Y qué pasó con su familia que tiene que irse de Ucrania? Sí, en la Ucrania hasta 9 años estuve ahí con mi familia en la Ucrania. Y lógico, la guerra ya había empezado creo que 39 era que empezó la guerra, la última guerra mundial. Sí. Y tardó más o menos 1 año o 2 años tal vez. De ahí los alemanes, el ejército alemán abrazó todo. Arrasó con todo. Arrasó con todo. Hasta que llegaron ahí es donde nosotros estamos viviendo con nuestra familia. ¿A dónde vivían? Vivían en la Ucrania, que se llamaba, el pueblo se llamaba Villersfeld, es un nombre alemán. ¿Y llegan ahí con bombardeos? No, ahí no hubo bombardeo. Realmente ahí no vimos ni una bomba, ni un trueno de tiro, ni nada. Directamente los alemanes avanzaron y los rusos se retiraron. ¿Y usted era niño cuando sucede todo esto? Sí, tenía, el año 39, tenía 6 años. ¿Y usted recuerda, tiene recuerdos en su infancia de estos momentos? Sí, estamos como todos los chicos, estamos contentos y hablamos solo alemán. No había, mis padres sabían hablar en ruso, pero nosotros como chicos, ahí la escuela era alemán, la iglesia era una pastora, una señora que daba misa y todo, y aprendimos todo alemán. Bien. Y hasta que sabíamos ya que había guerra. El pueblo, ese era un pueblo de la colonia. Como allá hay muchas estepas ahí en Ucrania, y ahí se plantaba trigo, maíz, y crecía de todo, toda la fruta que hay acá en la Argentina también, todo. Claro. Ahora yo no sé, con tan poco verano, con tan corto verano, que podíamos tener todo. Había sandía, había melones, había tomate, ciruela, manzana, lo que no había banana. Ese no, de todo. No existía ahí. Y entonces van llegando los alemanes y... Sí, bueno, después una noche ya sentíamos digamos, los motores, que algo estaba pasando. Sí. Pero no teníamos miedo de nadie porque no sabía, hay guerra sí, pero... Y los rusos se iban retirando, vestidos pobres, digamos, vestidos con tapado, algunos iban caminando con los pies envueltos con trapos, había heridos, había soldados que tenían vendas por la cabeza, tenían manchas de sangre, y
un momento seguramente difícil, que bueno, le vienen a la mente tantos recuerdos. Sí. Y bueno, llega el momento entonces de venir a América, Sí. por alguna razón deciden Lógico, venir hacia lógico, América. sí. Tenemos aquí una imagen que ya la vamos a ver, que es un barco que usted nos ha acercado, en donde el barco en el que usted viajó. Sí. ¿Por cuánto tiempo viajó? Viajamos 30 días justo. Parece el Titanic. Sí, ahí llegamos al puerto de Buenos Aires. Pero después pasamos mucho tiempo antes todo en Alemania. Claro. Porque nos embarcaron el ejército alemán cuando se retiró de vuelta, porque los rusos iban ganando tierra de vuelta. Y nos trajeron juntos a Alemania, los alemanes. Pero nosotros íbamos con carro polaco. Éramos 2 o 3 familias sobre un carro. Sí. Cada uno tenía lo más necesario nomás. Y íbamos rumbo a Alemania. Y momentos seguramente imborrables que están ahí en la memoria. Sí. Y ahí el pueblo nuestro donde estuvimos con mis padres está cerca de una ciudad que se llamaba Dniepropetrovsk. Sí. Ese Dnieper es un río grande allá en Rusia. Bien. Pero yo nunca fui con mis padres a ver y nunca me llevaron juntos. Ellos iban varias veces con el carro, con caballo, a vender productos de la chacra, a cambiar por otra mercadería en la ciudad. Así como negociando, cambiando mercadería trueque, por azúcar, harina, ropa. Señor Marten, sabemos que usted tiene una rica historia, ya tenemos prácticamente un cuarto de programa. Cuéntenos de su viaje, ¿qué recuerda de este viaje en el barco? Quisiera tocar el tema anterior todavía. A ver. Bueno, después los alemanes iban adelante y nosotros atrás con los caballos. Después nos dedicaron a un otro pueblo que era origen de los rusos. Pero como los rusos se escaparon cuando entró el ejército alemán, estaba abandonado todo el pueblo. Pero había hermosas casas, lindos frutales. Y ahí estamos cerca, nos ubicaron cerca un aeropuerto alemán. Sí. Ahí en Rusia todavía, en la Ucrania. Claro. Ucrania le dicen. Sí. Porque diciendo Rusia queda medio feo. Porque los rusos más o menos son así como yo le comparo como los indios. No tienen miedo de nada, comen cualquier cosa cuando tienen hambre. Si tienen frío se envuelven los pies con trapo para no pasar frío. Y un alemán no hace eso, él se muere. Claro. Por eso tuvieron que retroceder los alemanes. Porque el frío, bueno, el invierno era muy fuerte. Sí. Bueno, así después, cuando iba avanzando el ejército ruso, los alemanes siempre nos llevaron juntos. Siempre hasta que llegamos a Alemania. Perfecto. Con el ejército y todo. Ahí nos embarcaron todos a un edificio grande donde hicieron, digamos, desinfección. Sí. Ahí tuvimos que bañarnos desnudos, los hombres con los niños y las chicas con las madres. Y nos cambiaron de ropa, nos dieron completamente otra ropa. La ropa nuestra directamente quemaron para no traer enfermedad de la zona rusa. Bien. Y bueno, y ahí en Alemania después nos ubicaron y preguntaron a los padres o los hombres mayores que lo que quieren trabajar. Nos dieron comida ahí y todo, sin plata, lógico, vivienda y todo. Y entonces mi papá y un amigo de él se presentaron y no sabían qué trabajo tenían que hacer. Y fueron a una fábrica de vidrio, donde fabricaron las botellas y hicieron esos hornos grandes que derriten los vidrios y había que trabajaron hacer algo. Ahí. Bien. Y de ahí tuvimos más o menos en Alemania dando vueltas en varios lugares, siempre
Cuando avanzaba la guerra, Bien. nos llevaron siempre más al centro los alemanes, Bien, para está muy bien. escaparnos de la muerte Por seguro. supuesto. Señor Martens, tenemos que ir a una primer pausa Sí. y ya vamos a adelantarnos Sí, en bastante. la historia, Sí. ¿le parece? Sí. Vamos a ir a una primer pausa entonces. Bueno, ahí seguimos con el... Sí, ahí ya estamos en vivo. Es increíble la historia que nos está contando de la guerra, ni más ni menos. El señor Martens tiene muy frescos todos los recuerdos. Y bueno, ¿qué pasa cuando deciden venir a Argentina? ¿Cómo es que deciden Bueno, viajar a la Argentina? porque como no teníamos nada en Alemania, ni un bien, ni un sostén, ni nada, porque éramos, digamos, sin hogar. Así. Y entonces supimos que la Cruz Roja, Sí. la gente que sobran en Alemania, porque no había trabajo, no Sí. había poca comida, Lo mandaban para acá. no, la Cruz Roja sí podíamos anotarnos, entonces podíamos elegir a Sudamérica o a Canadá, a Norteamérica. ¿A dónde fue? Entonces elegimos, lógico, a Canadá. Ajá. Después no nos fue permitido ir a Norteamérica o a Canadá porque no hay nadie que nos avala allá, que nos da trabajo y vivienda y comida. No había nadie. Entonces únicamente a Sudamérica. Bien. ¿Y llegan a Buenos Aires entonces? ¿Y Sí, qué ahí recuerda? viajamos con el barco Sí. Sí, Volendam, Ujú. se llamaba un barco holandés. Sí. Y la Cruz Roja nos embarcó en ese barco sin pagar ni un peso. Bien. ¿Llega a la Argentina en qué año? Y en el año, en la Argentina, primero a Paraguay, a Sí. Chaco, Paraguay, Ajá. porque estábamos un mes en el puerto de Buenos Aires y los argentinos no nos aceptaron. Tampoco. No nos aceptaron. Entonces, la delegación hizo gestiones y únicamente podíamos ir a Paraguay y a Chaco, Paraguay. Sí. Allá había colonia menonita. Sí. ¿Usted escuchó alguna vez algo? ¿Alguna de vez en alguna película norteamericana? menonita. Había Sí. una colonia nueva que se llamaba Volendam también, porque ¿Ahí fue vinieron 2 años Sí. antes o 3 años antes que nosotros. ¿Usted estuvo en una colonia menonita? Sí. Ajá. ¿Y es Ahí- cierto que viven como si estuvieran en el siglo... Sí, pero sí, 19, más o son menos. gente muy respetable, no Sí. hacen mal a nadie, Sí. no usan armas Sí. y le mantenía también la Cruz Roja a esa gente. Bien. Tenían una cooperativa, digamos, ahí podían buscar su víveres Bien. y ellos ya tumbaron monte y plantaron mandioca, lo primero que plantaron. ¿Y por qué me decía usted que se cruzaron en un bote de Paraguay a la Bueno, Argentina? después a la vuelta. Ajá. Como allá no había trabajo, mi Sí. papá no era agricultor. Ujú. Y yo era joven, tenía 14 años Sí. cuando llegamos a Paraguay. Y con mi hermano y la alemana, Sí. ¿cómo se llama? La Alma, Bien. fallecido ya. Y ahí deciden cruzarse Decidimos en bote. ir a Asunción, Ujú. a la ciudad Asunción Bien. de Paraguay, porque ahí papá consiguió trabajo en el puerto donde reparan los barcos y todo eso. Bien. La profesión de él era soldador eléctrico. Entonces consiguió trabajar ahí en el muelle, como se dice, reparando los barcos de Paraguay. Y ahí usted ya tenía ¿cuántos años? 14. Sí, 14 años. Así que le tocó la infancia pasar de un lado para otro Sí. en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Eh? Lo sacaron de su casa, se fue a Alemania, después estuvo en Alemania, se va para Canadá. ¿Eh? No íbamos a ir y no nos permitió la Cruz Roja. Directamente no se vienen para Directamente Sudamérica. anularon el pedido. Bien. Decían tal vez más adelante, Sí. no se sabe cuándo. Claro. Pero para salir de Alemania íbamos a ir a cualquier lado. Bien, a Paraguay y después viene a la Argentina. Sí. ¿Por qué decidimos ir a cualquier lado? Porque en Alemania se iba a armar la Tercera Guerra Mundial. Porque ahí estaban todas las potencias, Sí. todos los ganadores. Ajá. Y rusos debían a Norteamérica todo.
Le debían los armas, los víveres, la ropa, los vehículos, todo. Le financió Norteamérica. Y cuando terminó la guerra, Norteamérica dice, bueno, vamos a arreglar cuenta. Claro. Entonces el ruso dijo, sí, vamos a arreglar cuenta. Nosotros no te debemos nada. Y si quieres arreglar cuenta, vamos a hacer guerra. Entonces, ¿qué iba a sobrar de Alemania? No iba a sobrar nada, porque ahí está todo el bodoque, el núcleo de los ganadores. Entonces decidimos ir a cualquier lado. Bien. Y por eso llegamos hasta... Ahí tenemos una foto, hasta la Paraguay. foto de su familia. Aquí están mostrando, mire. La imagen de su familia. Ahí está usted, a la derecha de la pantalla, me decía. A la izquierda mi hermano, que es Tony. Bien. Y en el medio mi hermana, que es alemana. Bien. Alma. Y antes de iniciar este programa, usted me decía que anduvo por todas partes porque vivía escapándose. Sí, ahora acá en Sudamérica ya no. Acá recién éramos libres. Sí. Lo más bravo, lo más grave que pasamos acá es el idioma. El idioma. El idioma, no sabíamos nada. Y en Paraguay nos llamaron, cuando nos vieron en la calle, para chicos, grandes, viejos, decían siempre gringo, gringo y gringo. Y no sabíamos qué es lo que significa gringo. Hasta que un día encontramos un polaco que sabía medio alemán y argentino y entonces él le pregunté qué es lo que es gringo, porque lo decían con bronca la gente, con bronca. Entonces él decía, vos te vas a reír si yo te digo qué es lo que significa. Significa una palabra extranjero. Y sí, pero ya sabemos que somos extranjeros. Nada de malo, claro. Ahora, ¿con qué justificación ellos no nombraron eso? Se ve que estaban contentos y decían eso. Bien. ¿Y por qué se tuvieron que cruzar en una canoa de Paraguay a la Bueno, Argentina? pues después mi papá en Paraguay, en Asunción, encontró un señor Alferman. Sí. Era un alemán también. Y él dominaba un poco portugués. Sí. Y portugués con castellano es medio se puede entender. Bien. Entonces él dijo, mi papá se llamaba Juan también. Me dijo, Juan, vamos a la Argentina. ¿Y cómo hay que hacer? Y vamos a ir con barco y de ahí cruzamos el río de Paraguay a la Argentina y vamos a probar allá, en la Argentina. Y ahí vinieron juntos esos dos hombres. Sí. Nosotros quedamos en Asunción todavía. Mi mamá trabajaba como mucama en el hotel y yo conseguí trabajo en un taller donde repararon toda clase de trabajo de cortina, portones, trabajo de hierro, todo. Vinieron como a ver qué pasaba acá, Sí, primero su padre. Claro, esa era nuestra esperanza. Claro. No había cómo comunicarse, no había teléfono, no había nada. Y después de 30 días vino él. Bien. Y dijo que consiguió trabajo en Garvapé. Y ahí llega. De ahí a Garvapé, sí. Los jefes o los dueños, el señor Irchik, Pedro Irchik, el papá de Pedro Irchik, sí. Era administrador ahí en Garvapé. ¿En Garvapemí también? Garvapemí también, sí, ahí tenían la fábrica y tenían aseradero en Cerro Moreno. Claro. Y él nos mandó un señor que dominaba el castellano, alemán y guaraní para traer la familia a la Argentina. Bien. Y lo que primero le pregunté a papá, y allá decimos, papá, ¿también te dicen gringo en la calle que vos andás? Mira, yo estuve allá un mes y nadie no me dijo gringo. Allá hay gente alemán, hay familias, hay todo alemán que se habla mucho alemán. Qué bárbaro. Entonces, ¿cómo fueron llegando por distintos motivos, por distintas razones, los inmigrantes, verdad? Sí. Claro, para buscar, digamos, mejorar la calidad de vida. Ya estamos en Misiones, entonces ya llegó a Misiones y después de la pausa nos va a contar cómo era la vida, qué recuerdos tiene de toda esta zona, ¿sí? De la región de Las Flores.
Y seguimos compartiendo, conociendo esta historia de vida del señor Martens. Y nos contaba que, bueno, se cruza en canoa del Paraguay a la Argentina. Sí. ¿Por dónde? Y por la altura, línea Paraná. Bien. Y llegamos a una familia sin conocerlo. Bien. ¿A dónde desembarcan? En la familia se Sí. llamaba Dietrich. Ujú. Dietrich, ellos agricultores, hablaban alemán también. Sí. Una familia Dietrich nos prestaron el galpón como para pasar, termina hasta que amanezca. Usted me decía que la canoa paran en la arenera Stockman, por ahí, por esa zona. Sí, un poquito más arriba es. Ajá. Pero en línea no dio No recuerda viviendo bien. pasar la noche Ah. la familia Dietrich. Bien. Era ¿Y una qué familia recuerda alemana. de Puerto Rico? ¿Cómo era cuando Sí, llega? bueno, de ahí en aquella época existían los camiones Canadá, Ujú. esos frontales camiones de guerra. Sí. Y los GMC también camiones de guerra del norteamericano. Y los Jeep habían. Ujú. Esos eran los parte movimiento del obraje Garvapé. Ujú. Y de ahí se fue el muchacho ese que nos buscó en Paraguay, se llamaba Heldriegel, Sí. me acuerdo el nombre hasta hoy. Y él buscó un camión, un Ford Canadá, nos cargaba encima y íbamos a ir a Garvapé. En San Alberto había un comedor, ahí quedamos a comer a mediodía. Todo de tierra, Por supuesto. Claro, Los caminos. es cerca, sí, todo tierra, lógico. No había nada de Y cuando llovía, camino ¿cómo, bueno, ni... cómo se subía las ribadas? Si llovía no había dónde ir, había que parar nomás. Pero como es camino tierra en la colonia, hay zanja, hay piedra y angosto el camino. De ahí llegamos a Garvapé. Cuando llegamos a Garvapé había sido el señor Alferman, que él había quedado ahí, Sí. se peleó con el jefe del obraje del señor Irchik. Ujú. Y dijo, de acá ni vamos a bajar, vamos a ir directamente a Avellaneda. Ese era otro obraje, era un obraje de la familia Brandt. Ujú. Ellos eran explotadores del monte y Sí. tenían aseradero ahí también. También hablaban alemán. ¿Y le la familia gustaba Brandt. a usted el verde, el monte? Sí, la selva? sí, era algo, ya no habíamos acostumbrado ya. En Paraguay, Entonces, claro. sí. Sí. Y ahí estamos con el señor Alferman Sí. y mi papá trabajaba en la herrería, Bien. en el taller, digamos, donde reparaban también Bien. maquinaria. Señor Martens, después las vueltas de la vida hacen que usted sea camionero. De Sí, profesión. bueno, ahí justamente ahí. Sí. Y usted viaja por todo el país. Queremos que nos cuente alguna anécdota de Sí. tantos lugares que Sí. ha conocido. Sí, bueno, ahí trabajaba papá Sí. en la herrería, en el taller, Ujú. y yo empezaba a armar, a fabricar mesas, Sí. sillas, bancos primero, Ujú. porque mi profesión iba a ser carpintero. Me gustaba el trabajo de carpintería. Y como el alemán él ahorra. Ahora como hace, no sé, pero tenía unos pesos ahorrados. Entonces el encargado de los camiones ahí del obraje Sí. en Avellaneda, que después de Paranaí, Ujú. el obraje entra 16 kilómetros al monte. De ahí era el primer Bien. obraje. Ahí usted empieza a manejar. Sí, ahí mi papá entonces le prestó al hombre ese dinero, Sí. qué sé yo, 300 pesos, no me acuerdo más aquella época qué plata era, Ujú. pero era linda de dinero. Y entonces dijo, en 30 días yo te devuelvo. Y el alemán es muy confiado, la palabra vale todo, Sí. la palabra es un Ujú. documento. Bien. Vino los 30 días y él vino y pidió otra vez si le puede dejar 30 días más. Bueno,
Dijo, no hay problema, yo no ocupo igual, estoy ahorrando para otras cosas. Pasó 30 días otra vez y ahí él dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a ofrecer un camioncito. Y ahí empieza. Después yo conseguí trabajo ya acá en Puerto Rico en la carpintería Diesel. Sí. Era un carpintero de aquella contando. época. Y después me cambió la vida mi papá. Dice, vos tenés que manejar el Ford 4. ¿Y por qué te voy a manejar? Y porque mientras que yo trabajo en el taller, vos podés manejar el camión y llevar a la gente para reparar el camino del monte. Bien. Cuéntenos a ver cómo era viajar en aquellos tiempos. El viaje allá en el monte, primero tuve que aprender a manejarlo. Porque no es como hoy caja sincronizada y freno líquido y nada. Sí. Era todo freno a varillo, un motor de 40 HP, 4 cilindros, naftero. Sí. ¿Usted llegó a conocer un Ford 4? No. ¿No? No. Bueno, ¿andan entonces, por ahí todavía circulando? ¿Eh? ¿Hay algunos circulando? Sí, hay todavía, hay, sí. Y entonces estaba administrador ahí en Avellaneda, un señor que se llamaba Simón, Pedro Simón, que es de la familia Simón, son familiares de Clemente Simón, son conocidos y un colega. Son hasta parientes son entre los Simón. ¿Y qué anécdota nos puede contar de algún viaje? Bueno, ahí él me enseñó a manejar, él dijo, yo te voy a enseñar. Bien. Hablaba alemán. Bueno, él mete a cambio y dale, cuando era el camino recto, no había problema. Después venía la subida y venía la bajada. Ese era el tema, ¿no? Ahí decía, bueno, acá tenés que hacer el cambio así, así. Y yo para hacer el cambio cerré los ojos y metí un cambio, ni sé cuál era. Sí. La cuestión es que en la subida paró el motor, paró todo, y él que estaba sentado al lado mío, estiró el freno mano y paró el camión en el cerro. Y yo temblaba todo porque no sabía qué hacer. Y entonces dije, bueno, vení acá al lado, yo voy a arrancar y vamos a seguir. Un susto. Y ahí arrancó él. Bueno, ¿y ahí viajó por todo el país o no? Después con ese Ford 4, con el tiempo. De ahí quedamos en el obraje, arreglamos camino y ayudaba para pagar la cuota porque el saldo del camioncito era 50 pesos por mes. Y entonces yo la ayudaba a ganar unos pesos aparte para cubrir la cuota. De ahí papá dejó el trabajar en el taller y trabajó conmigo en el camión también. Está muy bien. Ahí cargamos rollo también del monte con un cachapé. ¿Usted sabe lo que es cachapé? Pero por supuesto. Sí. Y lógico, con un rollo ya era la carga. ¿Qué le parece? ¿Cuál fue el viaje más largo que hizo usted? Bueno, de ahí cuando mis hermanos y mi hermana, que nació en Alemania, quedó más grande, dice, hay que ir a buscar una escuela. Vamos a ir a Puerto Rico. Aquella vez conocíamos Paraná y nomás, hasta ahí íbamos a comprar provista. Sí. De ahí buscamos trabajo y para traer la familia a Puerto Rico porque tienen que ir a la escuela. De ahí entonces venimos a Puerto Rico. Se vinieron todos para Puerto Rico. Sí, venimos con toda la familia, conseguimos un trabajo en Obraje, Luján. Sí. Que es señor Martens, tenemos que ir a otro corte, y después nos va a contar algún viaje que se hizo, porque sabemos que viajó por todo el país. Ya nos está pasaron muchos años después antes de viajar a Buenos Aires, pero ya otro camión también. Es todo otra historia, otra historia. Da para otro programa, señor Martens. Vamos a ir a una pausa, ¿le parece? Y nos va a contar qué lugar le gustó más de todo lo que recorrió, ¿sí? Y ya volvemos. Y seguimos compartiendo con el señor Martens, nos está contando su historia de vida, que ha ido de un lado para el otro y al final llega a Puerto Rico. ¿Y qué me decía de la gente de Puerto Rico? Y bueno, en Puerto Rico teníamos varias familias que hablaban alemán. Sí. Y ya estamos 3 años acá. Sí. Y ahí llegó el permiso para viajar a Norteamérica por intermedio de la Cruz Roja sin ningún gasto nuestro. Bien. Ellos
se hacían cargo de todos los gastos. Y ahí mi papá y mi mamá me preguntaron una tardecita, cuando llegué del trabajo, del monte, con el camioncito, me preguntaron, tenemos todos los papeles para ir a Norteamérica. No se quisieron ir. No, yo le digo, déjame pensar hasta mañana, le dije, y vamos a ver. Y entonces yo pensé ya de noche, bueno, mis padres siempre estábamos juntos, no nos estamos separando nunca, siempre buscamos estar juntos. Y decidí la noche que no voy a ir. ¿Por qué? Y entonces cuando vinieron me decían, el otro día decían, ¿y qué pensaste? Mira, si ustedes quieren ir, vayan ustedes. Pero realmente estoy cansado de viajar de un lado a otro, no tener un hogar y no tener gente conocida. Y yo me siento bien acá en Puerto Rico. ¿Se sintió en familia? Sí, acá en Misiones, en Puerto Rico, que hay tanta gente buena y todos nos apoyaron, nos ayudaron y pienso quedarme acá. ¿Y qué vos vas a hacer? Me dijo papá. Yo dije, bueno, yo voy a la Obraca ahí en Garoapea y tiene muchos camiones para manejar. Está muy bien. Cuéntenos, señor Martens, ¿cómo está integrada su familia ahora? Mi familia, llegué a conocer a mi mujer, acá una argentina, con descendientes alemanes, se llama Eleonora Botz. Le llegué a conocer en los bailes en el club alemán. ¿De acá, de la zona? De la zona, de San Alberto, de San Alberto es ella. ¿Y cuántos hijos tiene? Y en el momento tenemos 3 hijos varones. Y una excelente familia, una mujer que me apoyó toda la vida. Siempre da consejos, ese no, lo otro sí, y conversamos juntos. ¿Un hijo suyo trabaja aquí en el canal, en el noticiero? Sí, ¿Tiene un programa también? Le costó mucho trabajo y portarse bien, principalmente. Del canal. ¿Le gusta verlo en el noticiero? Le gusta el trabajo, está contento. Y cuando le digo, Claudia, haceme eso, lo otro, no tengo tiempo porque tengo que trabajar, ya tengo que entrar y ya no. Trabaja mucho, Claudia, vamos a hacer mañana y así está, siempre ocupados y siempre apurado. Siempre apurado. No le podés ni tener un rato para conversar como hay que decir que baje un cambio y que y en casa viene 3 veces a la semana seguro y más también. Está muy bien. Y los domingos, todos los domingos no nos perdemos estar juntos, busco comida, los Matías, donde sea, y comemos juntos. Está muy bien. Bueno, sabemos, señor Martens, que usted fue camionero toda la vida, que viajó por todos lados. ¿Qué lugar le gustó más? Y no hay otro lugar como Puerto Rico. Yo cuando viajaba a Buenos Aires, vi ese viaje largo, y cuando llegaba ahí en el cerro donde se ve la iglesia de Puerto Rico, ya estaba contento. Yo digo, bueno, ahora estoy en casa ya. Vos ves de lejos la iglesia, la torre de la iglesia. Y no hay otro lugar más lindo que Puerto Rico. Porque es como una familia y hay progreso, hay respeto. Tenemos gente buena y gente que sabe manejar el pueblo. Y el pueblo obedece. Y hay que apoyar. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Antes era subida y bajada de tierra. Hoy tenemos asfalto, tenemos lindos parques, tenemos buena municipalidad y la iglesia enfrente que es el pastor Chatelain, un hombre excelente, hombre, que más me gusta porque le apoya a los jóvenes y se trata de unir con los jóvenes y atraerlos para estar con ellos. Así lógico, él escucha la inquietud de los jóvenes y... Contento entonces el señor Martens con Puerto Rico. Yo no prefiero otro lugar. Pero vamos a ir a otra pausa. ¿Está cómodo? Sí, estoy bien. Pero me alegra mucho. Y ya volvemos. ¿Qué recuerdos le trae viajar por las rutas del país? Bueno, en la época, no me acuerdo el año, pero teníamos ya un buen camión, un camión Ford 900. Y yo con mi hermano y el señor Emilio Antola. Emilio Antola. Emilio Antola, que es mayor que nosotros,
Sí. pero en la ruta éramos como una familia. Sí. Uno ayudaba al otro, uno se enterraba en el camino de tierra, el otro le ayudaba, o remolcamos, siempre éramos unidos. Ese, Don Antola después repartía gas, ¿era él? ¿quién? Don Antola. Sí, don Antola, Sí. sí, don Antola, que ahora está con, no sé, 90 Sí, sí. 90 y algo años tiene. Bien. Y ¿Cómo está ha siempre en la- crecido el gremio de los camioneros, eh? Sí, bueno, creció todo, como este pueblo también. Antes teníamos en el pueblo dos médicos. Sí. Era el doctor Vaz y el doctor Regúniga. El doctor Regúniga le decían el doctor del Geñol, ¿Por qué? porque no había remedio. El Geñol tenía. Entonces él le daba un Geñol y decía, tomate eso y Con eso cuídate". solucionaba todos los problemas. Sí, todos los problemas. ¿Qué pasó? ¿Usted trabajaba ahí en Garuapemí? ¿Qué Sí, pasó en con esa Garupemí fábrica? Ahí trabajamos, llegamos a conocer Sí. al señor Walter Stitt, que era el gerente general de la fábrica. Sí. En aquella época secaban el terciado al natural, Ah, natural. con prensa, con un gato, Sí. apretaron. ¿Y Después se fundió? fue modernizando de tal forma que hacían todo a vapor. Y ahí trabajamos, calculo yo, como 40 años con la fábrica Garamica cargando terciado. ¿Y qué pasó? ¿Se fundió? Había épocas malas que andaba todo mal, pero siempre se recuperó. Pero después con todos los gremios que había, más la gente que... Era el reclamo. Sí, declaramos los lógico, mejores salarios como siempre, mejores salarios y el pago puntual y todo eso. Y eso antes muchas veces faltó el pago. Bien. Entonces hacían paro y tenían, del sindicato tenían 3 hombres Sí. que manejaban a los obreros. Y ellos mandaban como hoy en todos lados. Claro. Ellos delegado le dicen. Sí. Y el delegado tiene fuerza para parar la fábrica y... Bien. Señor Martens, ¿tiene nietos usted? Tengo dos varones y 2 nenas. ¿Cuáles son los temas que le preocupan en cuanto al futuro, Sí, en la actualidad? A mí me preocupa la forma como venimos avanzando por la droga. Antes no se escuchaba casi. Sí. Y cuántas drogas juntan hoy en día por la ruta. Y cuántas drogas pasa sin que se descubre, ¿no? Y todo eso va, y eso me preocupa. Para los jóvenes la droga y la bebida. Pero no sé qué se puede hacer. No le espera nada bueno a la juventud. A lo largo lo veo mal. Me preocupa los nietos. Tengo una nieta Sí. discapacitada. El papá es Gerardo, que Sí. maneja camión, está en la ruta. Y yo estoy responsable de que a ella no le falte remedio. ¿Hay muchos camioneros acá en Puerto Rico? En Puerto Rico no somos muchos, somos varios, hay más o menos cuatro empresas y después los aceraderos casi, Sí. cada uno tiene su camión propio. ¿Cuáles son los pros y los contras de estar arriba del camión y bueno? Bueno, lo único, manejando camiones, estando en la calle, no puede estar con la familia. Claro. Y cada uno pretende o quiere o necesita estar con la familia. Sí. Por eso siempre los viajes, cuando hay mucha demora, los choferes no quieren hacer. Antes estábamos a veces 15, 20 días con un viaje. Y hoy está 4 o 5 días están de vuelta. Yendo a Buenos Aires, cargar y volver hasta Puerto Rico. Máximo 5 días. Tienen poco descanso. Porque está organizado. Sí. Mi hijo que maneja el camión, cuando el camión sale, ya está la carga acá organizado para que pueda cargar. Cuando él sale de viaje de acá, el camión nuestro, ya la carga para cargar a volver ya está organizado. Con orden, carga y hasta a veces hora y todo, ya está organizado. Él maneja eso.
Y yo ya estoy bastante cansado. Sí. Tengo edad y tengo miedo de olvidarme cosas que después me voy a arrepentir. Entonces él me dijo, no papá, vos tenés que ayudarme, porque yo no puedo dejar el camión. Por el sistema de trabajo, vos tenés que apoyarme, tenés que ayudarme. Y bueno, y ahí hago lo que puedo, estando primero los bancos y después... Bien. Señor Martens, ¿la pasó bien? Nosotros, en particular, la hemos pasado bárbaro. Basta que ustedes nomás estaban conformes porque... Pero por supuesto, lo hemos escuchado antes de invitarlo al programa acerca de los distintos recorridos que ha tenido su vida allá por la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y eso, bueno, nos interesó y bueno, queríamos darlo a conocer. ¿Cuánta historia que trae encima? Tengo un sobrino de mi mujer que él es jubilado y a él le gusta el tema mío, le gusta el pasar que yo pasé. Sí. Y él dijo, un día tenemos que juntarnos. Y cuando vos quieras, le dije. Tiene que escribir un libro. Sí, él dice, tenemos que ir despacito así hasta donde vos te acordás, hasta llegar hasta acá. Bien. ¿Qué recuerda, y ya nos estamos yendo, de ese viaje de 30 días de Europa a América? Ese primer día era muy lindo. Y lindo barco, aparte buena comida. Había comida que nunca llegamos a ver en Alemania. Los fiambres, los quesos y a comer lo que vos podés. Y el fideo, hasta nos dieron dinero en el barco para comprar golosina. A cada persona tantos pesos le dieron, gulden se llamaba el dinero porque era un barco holandés. Bien. Y ahí lo primero que compramos chocolate. Allá no llegamos ni a ver chocolate. Y entonces mi hermano agarró un empache de chocolate, como 3 días estaba enfermo. Y llegan al puerto de Buenos Aires. Sí, el viaje a Buenos Aires. Estamos de lejos, vimos ya así parece una montaña, una nube y estamos llegando al puerto de Buenos Aires. Y no nos dejaron entrar porque no había lugar. Anclamos no sé cuántos kilómetros afuera. ¿De qué año estamos hablando? Y el año 48. ¿Y cómo era ese Buenos Aires de la década de fines del 40? Era lo lógico, podíamos bajar, pero solamente ahí en el puerto dando vueltas. No podíamos ir al centro a mirar. Aparte, como no dominamos el idioma y nadie no nos acompañaba, así que ahí nomás cerquita estaban vendiendo el turrón, lo que andan con el carrito y todo eso, bueno. Bien. Bueno. Y a la noche al barco de cama. Bueno, señor Martens, ha sido un gusto y por qué no en otro momento tengamos otra charla de café. Ha sido un gusto tenerlo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Por favor. Ha sido un placer y yo siempre admiro su programa porque cuando llegué a verlo una vez me gustó y siempre busco cuando... Marta, ayer cuando usted me llamó, yo estaba tan cansado porque me tocó trabajar en el taller. Bien, despreocúpese, fue un gusto tenerlo invitado y seguramente en otro momento tendremos otra charla.